Nueva serie de doctrina. Necesitamos aprender doctrina, fortalecernos en la doctrina bíblica. Comenzaremos con la palabra de Dios, con la doctrina de la palabra de Dios, basado en nuestra confesión de fe. Pero la vamos a ver detalladamente, nos vamos a detener en cada parte y vamos a estudiar la palabra del Señor con mayor profundidad para aprender la base de nuestra fe, que es lo que nosotros creemos como iglesia. Y bueno, siempre es bueno conocer la palabra de Dios y conocer la fe que el Señor nos ha dado, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Así que si no tiene copias de nuestra confesión de fe, yo tengo ahí en el escritorio. Al final del culto usted puede pedirme para que tenga la suya, la vaya leyendo desde ya, vayan haciendo preguntas si es necesario acerca de algunos temas ahí relacionados con nuestra confesión de fe. Nosotros ahora adoptamos la Confesión de Londres, Bautista de Londres de 1689 como nuestra declaración doctrinal. Creemos que ella resume todo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a doctrina fundamental. Entonces vamos a ir párrafo a párrafo estudiándola desde el próximo jueves. Y me gusta porque la confesión de fe comienza con la palabra de Dios, con el primer capítulo de las Escrituras. Y comienza diciendo que las Escrituras son nuestra regla de fe, son infalibles, son inerrantes, son suficientes, es clara para nosotros. Entonces vamos a hablar todo eso que tiene que ver con la palabra del Señor. Muy bien, Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Hemos dicho ya muchas cosas de Ruth. Yo creo que ya ustedes pueden tener en su mente un panorama de este libro y espero que así sea. Ese era uno de los propósitos de este estudio, de que cada uno de nosotros podamos tener un panorama general del libro. Hemos dicho que no es un libro de acción, no es un libro de tremendos milagros. No es como en los evangelios que podemos leer los milagros de nuestro Señor. Aquí no se ven grandes milagros. No es un libro lleno de acción, de guerras, como el libro de Josué. No es como los reyes, como Samuel, como las crónicas, sino una historia del plan redentor de Dios, de cómo Dios usa a hombres comunes y corrientes, a hombres normales como nosotros. Vemos lo que Dios hizo con mujeres viudas y que refleja mucho nuestra historia, lo que nos sucede a nosotros también, al ser humano en general. Vemos mudanza, se cambiaron, recuerden, de Belén a Moab, de Moab volvieron por mano de Dios a Belén. Vemos hambruna, vemos muerte de seres queridos. ¿Quién aquí no ha perdido un ser querido, un familiar? Vemos la muerte de estos hombres, Elimelech, Malón y Kelión. Y vemos la divina providencia de Dios, la mano de Dios actuando en el libro de Ruth. Entonces vamos a leer ahora el capítulo 4, vamos a orar y luego leer el capítulo 4 para entrar de lleno al estudio de hoy. Amado Dios, en el nombre de Cristo vamos delante de su presencia, Señor, rogándole su bendición. Le pedimos, Señor, que usted esté con nosotros el día de hoy y que en la finalización de este libro podamos, Señor, deleitarnos en ti, deleitarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gozarnos en la gran obra soberana que Dios hizo en nosotros a través de Cristo y ver tu mano poderosa, tu divina providencia, Señor, actuando en la vida de seres comunes y corrientes. Gracias, Padre, porque los hombres no somos grandes, los hombres vamos y venimos en este mundo. Los personajes bíblicos no son lo más importante, sino tú, Señor. Tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Señor. Y detrás de esta historia de hombres normales, Señor, podemos ver tu mano poderosa actuando en la vida de Ruth, en la vida de Noemí, en la vida, Señor, de Booz y en nuestras vidas, Señor, porque esta historia nos compete también a nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, porque un día vino al mundo, Señor, a dar su vida, a rescatarnos, Señor, del pecado en el cual vivíamos, y podemos hoy estar aquí y tener eterna salvación solamente a través de los méritos de nuestro Salvador. Te alabamos, Dios, y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ruth capítulo 4, hermanos, dice: Booz subió a la puerta
Y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. Mire qué importante eso. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su cuidadora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Hermanos, hablamos ya de muchas cosas, muchos principios morales que nosotros podemos sacar del libro de Ruth. Hablamos de los principios que como varones podemos aprender de vos, de un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre de verdad, un hombre que sabía hacer las cosas correctamente, que era paciente y sabía hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablamos de Ruth como una mujer virtuosa, como una mujer en la cual los hombres cristianos deben fijarse, una mujer de valiente, una mujer leal, una mujer de verdad. Y podemos aprender muchas cosas de ellos, también de Noemí. Podemos ver la vida de Noemí, cómo pasó de la amargura, de haber tenido una vida familiar, a perder sus seres queridos, a tener amargura en su corazón cuando volvió a Belén, y luego volver a recuperar esa esperanza, ¿cierto?, al ver la mano de Dios obrando en su vida.
Entonces, hermanos, en este libro, como dije, no vemos grandes milagros, pero sí vemos la mano del Dios soberano sobre su pueblo. Y el hecho de que Dios haya puesto así un libro en su palabra, con personajes comunes, con problemas como los nuestros, nos anima a estudiarlo y a sacar estas enseñanzas que son preciosas para nosotros, son valiosas. Es por eso que, hermanos míos, debemos aprender a detenernos en la palabra de Dios. Cuando usted lea con atención y deténgase en las cosas importantes y medite en la palabra de Dios. Medite en qué yo puedo aprender de estos textos. Debo aprender el contexto general del libro. Por ejemplo, si no hubiéramos mencionado los sermones anteriores, la ley del levirato, la ley de la redención, entonces no hubiéramos entendido el libro de Ruth. Necesitamos entender esta ley que Dios había dado del pariente redentor, la ley del levirato. Entonces, este libro nos da enseñanzas extraordinarias. Hermanos, nosotros somos personas normales, somos personas que tenemos necesidades, que lloramos, que reímos, que perdemos seres queridos, pero tenemos a un Dios extraordinario, a un Dios maravilloso, a un Dios que obra por sobre todas las cosas, que está en control aún de las situaciones difíciles en nuestra vida, y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia en nosotros. Hermanos, ¿cuánta gente hoy sufre por diversos motivos, pero sin esperanza? El cristiano no está exento del sufrimiento, pero el cristiano sufre con esperanza, sabiendo que un día todo eso se acabará, de que todo dolor terminará y estaremos para siempre con el Señor. Somos los seres más bendecidos del mundo. Somos los seres más privilegiados de esta humanidad al tener a Cristo, algo que nosotros no merecíamos. Nosotros no merecíamos la salvación, no merecíamos los regalos del Señor, pero Él nos ha bendecido, hermanos, al darnos vida eterna, al darnos salvación. Entonces, esta historia de Ruth nos dejó los 3 capítulos con cierto suspenso, un ambiente de suspenso. Recordemos que estas mujeres habían quedado solas en Moab, volvieron ellas dos, Ruth y Noemí, su suegra, y volvieron buscando trabajo, buscando qué hacer, buscando el sustento. Pero se encontraron con la mano del Dios poderoso obrando en sus vidas, y no solamente dándole sustento, sino dándole a Ruth un trabajo en los campos de Booz, y luego llevando a Booz a ser el pariente redentor, aquel que podía redimir a estas mujeres y comprar el terreno de Elimelech y también casarse con Ruth. Recordemos que las mujeres viudas eran mujeres desamparadas en aquel entonces. La semana pasada vimos el plan peligroso, ¿cierto?, que trazó Noemí al enviar a Ruth a dormir, ¿cierto?, a los pies de Booz y hacerle una propuesta matrimonial, porque eso fue lo que hizo Ruth, proponerle matrimonio. Y dijimos que no es lo común que una mujer ni lo correcto que una mujer le proponga matrimonio al varón. Es el hombre el que tiene que tener el carácter y acercarse a la mujer y proponer matrimonio y tomar seriamente la relación con una mujer. Es el hombre que debe tomar las riendas en ese sentido, pero lo vemos así en el libro de Ruth por la diferencia de edad que había, y no era bueno y no era de buen testimonio, de buena reputación, que Booz se acercara a una jovencita como Ruth. Ruth tenía alrededor de 30 años y Booz tenía más o menos 50. Es por eso que Booz nos acercó, ¿cierto?, para pedirle matrimonio o ofrecerse como el pariente de Redentor a Ruth. Pero quedamos en la historia en que había un pariente más cercano. Yo quiero redimir, dice Booz, pero hay un pariente más cercano que yo, que es el que tiene el primer derecho a redimir, a cumplir esta ley del levirato. Entonces Booz le dice a Ruth que se espere en el capítulo 3, porque él se encargará de resolver el asunto. Un hombre de convicción, un hombre de decisión, un hombre que dice y hace. Recuerden que hablamos de eso, de los hombres de carácter, de los hombres de firme decisión, no los que dicen voy a hacer esto y nunca lo hacen, que no tienen la capacidad de hacer las cosas por sí mismos, sino que siempre es otro el que tiene que terminar lo que ellos comienzan. Vos no era así. Vos dice, yo voy a tomar este asunto y voy a tener una respuesta. Voy a hacerlo hasta el final. Y así fue. Él toma las riendas del asunto, va donde el fulano, no se menciona el nombre de este pariente más cercano, solamente le llama como fulano, Booz, y lo llama para decirle,
está la casa de Elimelec, la cual tú tienes el primer derecho para redimir. Vos cumple la palabra, vos cumple lo que él dice porque era un hombre de integridad. Versículo 1 y 2 nuevamente dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí ¿qué pasaba? Aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Hermanos, sentarse a la puerta de una ciudad era algo muy importante, era un lugar importante para el comercio, era un lugar importante para el ámbito legal. Cuando tomaban decisiones importantes para la ciudad, los varones más importantes de la ciudad se sentaban en las puertas de la ciudad, ¿cierto?, a discutir, a hablar, a hacer transacciones importantes. ¿Recuerdan cuando la Biblia en Génesis dice que Lot estaba a las puertas de la ciudad? Lot era un hombre importante en Sodoma. O sea, llegó a ser un hombre importante en la ciudad. Entonces, todas las conversaciones importantes se llevaban a cabo en ese lugar y se llevaban a cabo con testigos. En este caso, Booz toma a 10 testigos para hablar esta situación y para que el pueblo sepa lo que se estaba decidiendo, lo que se iba a deliberar en ese momento. Ese asunto se tenía que resolver y muchos tenían que ser testigos. ¿Cierto? Hoy día cuando se hace una transacción de algo, uno va a la notaría, eso queda registrado ante el notario, ¿cierto? Y todo ese asunto, algo así era las puertas de la ciudad, un lugar importante donde se tomaban decisiones. Y Booz fue diligente, Booz cumplió lo que dijo y llamó a este fulano e hizo trato con él ante estos testigos. ¿Qué hacían los parientes redentores para recordar un poco lo que dije las semanas anteriores? Recuperaban la tierra de la familia. Recuerden que tener una tierra en Israel significaba ser parte del pueblo del pacto. O sea, de hecho había leyes. Si usted lee el libro de Levítico, ¿cierto?, se va a dar cuenta que había leyes que permitían volver a comprar, ¿cierto?, por esas personas la tierra que vendían por necesidad. De hecho, en el año del jubileo, ellos tenían que devolver las tierras pasaban, ¿cierto?, a ser nuevamente de sus primeros dueños. Entonces, tener una tierra en Israel era ser parte del pueblo de Dios. Entonces era algo muy importante. Entonces Noemí se vio en la necesidad de vender esas tierras, pero llega este pariente de Redentor a redimir, a recuperar todo lo que era de Elimelec y a levantar nombre a Malón, en este caso que era el esposo de Ruth. Versos 3 y 4 dice, luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo de nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. En primera instancia, este fulano respondió que él iba a redimir, que él iba a comprar las tierras para que pudiera de esa forma ayudar a Noemí. Pero luego, en el verso siguiente, dice que Booz replicó, en el verso 5, el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, falta una parte. Espérate, le dice Booz a fulano, no solamente tienes que comprar la tierra, sino que tienes que hacer de Ruth tu mujer. Tienes que casarte con esta mujer. Ahí la cosa cambia. En el verso 6 dice el hombre, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. No estuvo dispuesto este hombre, hermanos míos, a correr el riesgo. Y esto nos enseña algo a nosotros también. Hermanos, la vida cristiana es una vida en la cual nosotros debemos entregar al servicio de otros. Es una vida que debemos entregar y disponerla para servir y amar a otros. Este hombre no quiso ayudar a estas mujeres. ¿Por qué? Porque podía perder su heredad.
porque corría en riesgo su propiedad. Nos dice él, no sea que dañe mi heredad. No quiso asumir riesgos para Dios, no quiso asumir la voluntad de Dios o lo que Dios mandaba en su palabra de redimir y ayudar a aquellas mujeres que estaban en necesidad por la pérdida de su marido. Por eso es que la Biblia se le llama fulano y nadie lo conoce. Y no quedó registrado siquiera en la palabra de Dios porque no tuvo la fe, ¿cierto?, para poder obedecer a los mandamientos de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados por el Señor Jesucristo mismo a bendecir a otros, a ayudar a otros. La Biblia dice, mejor es dar que recibir. Palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros perdemos muchas de las bendiciones de Dios porque no estamos dispuestos a correr riesgos para Dios. No estamos dispuestos a asumir los costos del servicio. No estamos dispuestos a consagrarnos, a entregar, a sacrificarnos por la obra de Dios. Y es por eso que perdemos muchas de las bendiciones. Es por eso que no podemos ver y experimentar más profundamente la mano de Dios. Porque no estamos dispuestos a asumir riesgos. En la vida cristiana tenemos que asumir muchos riesgos. El Señor Jesucristo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú pones la mano en el arado, ya no puedes mirar atrás. Tienes que ir hacia adelante. El Señor Jesucristo dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú quieres seguirme, tienes que saber que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana tiene que asumir riesgos. Este hombre no quiso asumir esos riesgos. ¿Por qué? Porque estaba preocupado de su heredad. Muchas veces perdemos, como dije, de ver la mano de Dios porque estamos preocupados de nuestras heredades, de nuestras vidas y no de servir al Señor. Es tiempo, hermanos, de dejar de ensimismarse y comenzar a servir, comenzar a hacer por el otro, comenzar a entregar. Vos entonces se da cuenta que este hombre ya no quiere redimir. Vos yo creo que tenía el asunto manejado, por eso que lo trató así, mencionó la primera parte y después la segunda. Él sabía que esto iba a pasar y feliz era hacer trato, dice el verso 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Por este versículo, hermanos, podemos ver que el escritor del libro de Ruth no es Ruth, sino que escribe mucho tiempo después. ¿Se da cuenta cómo lo relata? Dice, había desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. Verso 8 dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. O sea, se comprometieron públicamente y eso lo iban a cumplir. Aquí hablamos de hombres serios, de hombres que decían y hacían. Hermanos, hoy día, lo dijimos la semana pasada también, vemos muchos contratos que aunque tengan muchas firmas, a veces ni siquiera con eso se cumplen. Aunque haya que firmar 20.000 papeles, ¿cierto? Aún así no cumplen su palabra. Un cristiano debe ser un hombre serio. Una mujer cristiana debe ser una mujer seria, de palabra. Si tú dijiste, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, tienes que dar una explicación a esa persona. Si tú dijiste que ibas a llegar a esa hora, ibas a llegar a esa hora. Y si no lo hiciste, bueno, llama para avisar que te pasó algo y no pudiste llegar a esa hora. ¿Por qué? Porque somos de palabra. Somos serios. Entonces se comprometieron públicamente e hicieron este acuerdo. Verso 10 al 12. Note que Booz tenía el deseo de ayudar. Booz tenía el deseo. Él no ganaba nada, era un hombre acomodado, él era un hombre que tenía campos, que daba trabajo a la gente, pero aún así este hombre quiso ayudar a estas mujeres porque eso era lo que decía Dios en su palabra. Eso es lo que mandaba Dios en el libro de Deuteronomio. Y era lo que él debía hacer como hombre, como familiar, como el pariente más cercano a estas mujeres. Verso 10 al 12. Dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón,
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea, vos tenía una fama y alcanzó una fama realmente sorprendente, un buen testimonio. Pero no era algo que él andaba buscando, sino que Dios lo honró. Hermanos, Dios honra, dice la Biblia, a los que le honran. Dios honra la casa del justo. La casa del justo, dice Proverbios 3, recibirá honra, mas los necios llevarán ignominia. O sea, ellos serán avergonzados públicamente. Pero los sabios heredarán honra. ¿Has conocido a alguien que tú consideras de alta estima y tú dices: oye, qué bendición es esa familia, qué bendición es ese hombre, esa hermana, esa mujer que honra a Cristo? Dios honra a los que le honran. No necesitas buscar tu honra. Dice la Biblia: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Dios se encarga de honrar. Estamos con mis hijos estudiando Proverbios y estamos en Proverbios 3. Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la consecuencia de eso es largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Luego dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás gracia. Entonces vos alcanzó ese testimonio porque era un hombre íntegro, porque era un hombre de verdad, un hombre de bien, un hombre de convicción, un hombre sincero. Y es increíble, hermanos, que lo hablamos la otra vez, que aquí se mencione Judá y Tamar. Usted sabe que Judá y Tamar es la historia de Génesis capítulo 38. Creo que lo mencioné la otra vez. Génesis capítulo 37 al 50 es la historia de José, ¿cierto? Y cómo Jacob desciende a Egipto en el capítulo final para el pueblo quedarse cautivo en Egipto por 400 años hasta que con Moisés salen con mano poderosa. Pero el capítulo 38 parece un paréntesis dentro de toda esta historia de José, porque habla de la historia de Judá y Tamar, que Judá tenía hijos, ¿cierto? Y tenía una nuera que era Tamar, y murieron sus hijos sin levantar descendencia, hasta que quedó el hijo más pequeño, y Judá dijo: no te lo voy a dar todavía porque es pequeño, tiene que crecer, ¿cierto? Y se separan por un tiempo, y después Tamar se da cuenta que Judá no le da a su hijo, entonces se hace pasar por ramera, ¿cierto? Y Judá va, la toma por mujer y queda embarazada. Y nace un hijo de esa relación rara, pecaminosa, y ese hijo se llama Fares. Y ahí sigue, y seguimos con José, el capítulo 38. Y uno dice: ¿por qué está esta historia en la Biblia? Bueno, Ruth lo menciona. Y dice: y sea tu casa como la casa de Fares. Y luego dice en el verso 18: estas son las generaciones ¿de quién? De Fares, el hijo de Judá y Tamar. ¿Y qué dice Mateo capítulo 1? Vamos a Mateo capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y qué dice después? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar ¿a quién? A Fares. Y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab. Y ahí en adelante. O sea, esa historia no está por casualidad en Génesis 38, sino que es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. No está ahí por casualidad, sino que Cristo viene de Judá, de la tribu de Judá, y Judá con Tamar engendraron a Fares. Y hermanos,
Solamente en la genealogía son mencionados varones, excepto 4 mujeres. ¿Cuáles son esas 4 mujeres? Tamar, mujer pecadora. Rahab, la ramera. Ruth, la moabita. Betsabé, la que pecó con David. Son las únicas, y bueno, obviamente María, pero son las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiso decir el Señor mencionando solamente a estas 4 mujeres? Bueno, creo yo, lo que nos está diciendo el Señor es que Dios usa a pecadores como tú y como yo. Pecadores con vidas destruidas para cumplir sus propósitos soberanos, para cumplir sus propósitos y traer su gloria. Y que nosotros no somos el centro del mundo, no somos el centro de la historia. Cristo es el centro de la historia. Desde el Génesis, Cristo es el centro. Entonces, hermanos, es increíble esa mención de Judá y Tamar, porque de ahí viene nuestro Mesías Redentor. Porque de ahí viene nuestro gran Boaz, nuestro pariente Redentor. Así como Boaz fue a rescatar a Ruth y a Noemí, así el Señor Jesucristo vino a rescatarnos a nosotros. Vino a traernos salvación cuando nosotros estábamos desesperanzados, perdidos, sin alimento espiritual. Vino un gran y mejor Boaz a salvarnos, a redimirnos. Hermanos, eso es maravilloso, ver el Evangelio en la vida de Ruth, ver el Evangelio en el libro de Ruth. Y bueno, vemos que la decisión de este hombre llegó a término. La decisión de este hombre y lo que había dicho este hombre se cumplió. Vemos la misión cumplida en la vida de Boaz y Ruth. Él cumplió lo que dijo. Verso 13. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea, ese versículo ya nos dice mucho, dice que se casan y tienen un hijo. O sea, se consumó la redención, la ley del levirato. Y ya hay una misión cumplida. Fueron en búsqueda de alimento, en búsqueda de trabajo, volvieron a Belén y se encontraron con esto, con la redención y con matrimonio. Qué tremenda bendición para Ruth. Dijimos la otra vez que no solamente las mujeres pueden aprender de Ruth, sino que todos somos Ruth en este libro. Todos venimos del paganismo, todos venimos del mundo. Ella vino de un pueblo pagano y abrazó la fe del Dios verdadero. Todos un día fuimos rescatados, como Ruth fue rescatada. Ella ahora era parte de la comunidad del pacto, del pueblo del pacto. Consiguió un esposo, no cualquier esposo, preservó un nombre y fueron redimidas junto a su suegra. Y tuvieron para la familia la tierra que Dios les había dado a su familia. Entonces fueron mujeres valientes. Boaz fue un hombre justo, un hombre piadoso. Pero a pesar de todos estos tremendos personajes, lo que vemos es a un Dios todopoderoso, a un Dios ordenando las piezas, a un Dios trabajando en la historia sin que nosotros lo sepamos, sin que estos personajes lo supieran. Vos no estaba pensando, oye, ¿cómo Dios hizo todo esto en la vida de estas mujeres, llevándolas a Moab, volviéndolas, trayéndolas de vuelta? Noemí tampoco pensaba en eso porque venía amargada, dijo, la mano de Dios está sobre mí, me está afligiendo. Pero nosotros ahora, leyendo este libro, vemos a Dios actuar, vemos la divina providencia. Vemos cómo Dios trabaja secretamente. Hermanos, en medio de nuestro dolor, en medio de las aflicciones, en medio de las cosas difíciles de la vida, Dios está obrando, Dios está orquestando todas las cosas. No te olvides de eso, porque eso te dará descanso. Eso te ayudará a seguir su voluntad, a hacer lo que Él nos manda en su palabra. Entonces Dios está actuando con mano poderosa. Dios actúa en las cosas más cotidianas de nuestra vida. No solamente en los grandes portentos y los grandes milagros, sino que Dios obra en las cosas pequeñas. Dios está en control. Y en eso debemos estar confiados. Debemos descansar en su soberanía. Las cosas cotidianas y pequeñas de nuestra vida, para Dios sí son importantes. Y lo dice la palabra, dice la Biblia en Mateo, que ni aún
un pajarillo cae al suelo sin que el Señor esté en control de eso, sin que Él lo sepa. Que nuestros cabellos están todos contados. El libro de los Salmos dice, mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice en el mismo Salmo 139, David, Señor, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, no te son escondidos mis pensamientos, no está la palabra aún en mi boca. Y aquí, Señor, tú la sabes toda. ¿Se da cuenta que nada escapa de la mano de Dios? Aún nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más profundos, el Señor los conoce. Y Dios usa todas las cosas para llevar a cabo sus planes y propósitos porque Él es soberano. Él es soberano. Y vemos aquí otros principios también. Que Dios es el que permite disfrutar de un hogar, de una familia. Es Dios quien nos bendice con una esposa, con un esposo. Porque Dios unió la vida de estas dos personas. Dios unió a Booz y Ruth. Y Dios así te ha bendecido a ti también en la unión conyugal, en la unión matrimonial. Por eso dice la Biblia, y aquí lo vemos literal, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Entonces no podemos tergiversar el diseño de Dios porque el hombre sufre las consecuencias. Cuando hay divorcios, es algo que no es lo que Dios quiere. Imagínense, cuando usted junta una pared, ¿cierto? Lo explicó alguien así, junta dos paredes, ¿cierto? Las une con pegamento. Cuando usted arranca, ¿cierto? Y se la une con cemento, y si usted arranca una, siempre va a sacar algo de la otra. Va a dañar la otra. Eso pasa cuando hay divorcios. Cuando pasa eso, se dañan las personas. Y no solamente las personas, sino también el seno familiar, los hijos. Qué triste es eso, hermanos míos. Por eso debemos seguir el plan de Dios. La Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 14 y 15 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esta es la misericordia y piedad del Señor. Noemí fue el que crió a este niño, fue su aya. Fue lo que lo cuidó, lo crió. O sea, fue parte de ella. Por eso comienzan a alabar y a bendecir a Noemí por la mano de Dios en su vida, después de tanta aflicción, ¿cierto? Vemos esperanza en la vida de esta mujer y vuelve el gozo a reflorar en su vida. Hermanos, hay un dicho muy popular que lo conocemos todos, que dice que después de la tormenta siempre sale el sol. Después de la oscuridad siempre hay luz. Y es así. Es así. Dios no aflige para siempre a los hijos de los hombres. Dice Lamentaciones, antes se aflige, también se compadece según su misericordia. Porque Él es misericordioso. Lamentaciones 3. Entonces, antes si te aflige, bueno, Él se compadece. Así que pon tu boca en el polvo si es Dios quien te lo impuso, dice la Biblia, y que el hombre lleve el yugo desde su juventud y que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Y que se lamente no en su dolor, sino en su pecado. En eso el hombre debe lamentarse. Y que ponga la cara en el polvo cuando sea necesario, porque Dios nos tiene así, pero Dios nos aflige para siempre. Un día nos va a levantar nuevamente. Y con esa conciencia debemos vivir. Que si estamos pasando tribulaciones, dificultades, eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Dios está en control de esas situaciones también en nuestra vida. Entonces, el fin de esta historia, vamos a llegar ahora al fin de la historia, en los últimos versículos, y nos vamos a despedir del libro de Ruth. Pero el fin de la historia no es el final de la historia, es el comienzo de la historia. Porque es el fin de la historia de Ruth es el comienzo de la historia de la redención. Porque de ahí nace el hijo que va a traer
o del cual va a venir nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 en adelante. Dice, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. O sea, Obed era abuelo de David y Ruth era bisabuela de David. Estas son las generaciones de Fares. Vuelve al Génesis. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Ustedes quieren saber de dónde vino David? De esta historia. De esta historia de Ruth y Booz. De esta historia que parece triste al principio. De esta historia que parece de desesperanza. Pero de ahí viene el rey David. Es por eso también que decimos que el escritor de este libro es posterior a la historia. Porque esta historia se desarrolla en los jueces. Pero al final del libro menciona ya a David. O sea, David ya había nacido. Probablemente el escritor fue durante el reinado del rey David. O sea, mucho tiempo después que sucedió la historia. Y ahí está la mano de Dios. Ahí está el Evangelio. Ahí está la soberanía de Dios enviando hambre en Belén primero. Porque mire lo que dice 1.6 de Ruth. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Dios permitió todo esto, Dios orquestó todo esto para que esta historia fuera posible, para que Ruth y Booz se casaran y de allí traer a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si bien nosotros somos beneficiados en todo lo que Dios hace, todo lo que hace, primeramente lo hace para su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No somos el centro de la historia. ¿No te ha pasado que a veces tú estás en tu casa y piensas que todo gira alrededor de ti y los demás son todos actores que están trabajando en tu historia? Hay una película que cuenta eso. Pero no es así. Dios es el centro de la historia. Dios es el centro. Entonces David viene de esta descendencia y David fue un gran hombre de Dios, pero lo más importante es lo que iba a venir de David, la descendencia de David. Mire, vamos a Isaías capítulo 11. Versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? A ver, los niños. ¿Quién era Isaí, niños? ¿Quién era? El papá de David. Lo dijimos, ¿cierto? El papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. ¿De qué está hablando aquí? Que de la vara de Isaí, del tronco de Isaí, de la descendencia de Isaí, iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Sobre él reposaría el espíritu de Jehová. Jeremías capítulo 30. Versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y Hechos capítulo 13. Vaya a Hechos capítulo 13 para finalizar con el texto. Hechos capítulo 13.
versículo 22. Versículo 21. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, por la descendencia de David, conforme a la promesa que Dios había hecho, dio a Jesús por Salvador a Israel. O sea, nuestro Señor Jesús vino de esta historia. Boaz y Ruth se unieron, de ahí viene David, llegamos a David, y de David tenemos el pacto davídico donde Dios le promete a David un trono eterno. ¿Recuerda eso? Dios le promete un trono eterno. ¿Y que los hijos de David o la descendencia de David iba a reinar eternamente? No, si viene Salomón y luego Roboam pierde el trono. Se divide el reino. Y los hijos de David pierden el reino, pierden el cetro. ¿Qué pasó? ¿Dios no cumplió su promesa? No, Dios estaba apuntando más allá. Al descendiente de David, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey eterno, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios tenía planes y vemos la providencia de Dios. El Hijo de David es nuestro amado Señor Jesús. Y ahí podemos ver el Evangelio en la vida, en el libro de Ruth. Entonces Dios usa la fidelidad de gente común y corriente como nosotros, la fidelidad a Él, la integridad para hacer cosas grandes y llevar a cabo sus propósitos. Así lo hizo con la vida de este hombre llamado Boaz. Hermanos, nosotros debemos orar. Y es mi oración a Dios, que Dios haga cosas grandes con nosotros. Que Dios nos use para su gloria. Yo quiero que Dios me use para su gloria, para llevar a cabo sus propósitos, como a Ruth, como a vos. Si Él quiere que haga cosas grandes conmigo, con esta iglesia, yo quiero que haga cosas grandes con la vida de mis hijos. Que los use, pero no para que nuestro nombre sea reconocido, sino para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea enaltecido. Para que solamente cuando estemos en la tumba digan de ese hombre que sirvió a un Dios grande, que su vida honró a un Dios poderoso. ¿Recuerdan cuando se citan a los patriarcas? En toda la Biblia, de hecho, hasta en el Nuevo Testamento, cuando dice que Dios recordó el pacto que hizo con Abraham, Jacob, Isaac. O cuando dice la Escritura, Dios de tu padre, Isaac, Dios de tu padre, Jacob. Yo creo que mis hijos sirvan al Dios de su padre. Jehová Dios, el verdadero Dios. Y que Dios los use en sus manos. Porque el servicio a Dios no es solamente nuestro. No solamente debemos preocuparnos de nosotros, sino de nuestra descendencia. Que nuestra descendencia glorifique a Dios. Entonces Dios, hermano, cumplirá sus propósitos. Siempre. Pero yo quiero ser parte de sus propósitos. Yo quiero ser parte de sus planes. No nos cansemos de trabajar, no nos cansemos de llevar a cabo la obra de Dios. Trabajemos con nuestros hijos. Al final habrá en nuestra descendencia algún David, algún descendiente que traiga gloria al Señor. David, un hombre con muchos errores, pero una cosa sí dice la Escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo cuando estudio la vida de David, cuando veo sus obras, cuando veo su corazón, veo el corazón de un creyente. El corazón de un hombre que amaba a Dios, que se arrepentía profundamente de sus pecados, que siempre buscaba el hacer bien a otros. ¿No lo ve cuando no quiso matar a Saúl? Habiendo sido él el llamado para ocupar el trono. Y cuando cortó su manto, ¿cómo yo pude hacer eso contra el ungido de Jehová? Cuando ve a Mefiboset, al último de la casa de Saúl,
que él podría haberlo matado, porque a cualquier sospechoso de usurpar el trono, el rey lo mataba. Él hizo bondad, y tú vas a cenar, vas a comer en la mesa del rey, en el palacio real. Y ahí vemos el Evangelio, ¿cierto? Como nosotros fuimos sentados en la mesa del rey siendo un perro muerto, como Mefiboset. David era un cristiano, un creyente, con errores, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, para finalizar este libro, lo que nos habla es de la historia de redención. Cristo es nuestro pariente redentor. Él nos salvó cuando nosotros éramos paganos, cuando éramos como Ruth la moabita, y pudimos abrazar la fe del Dios de Israel. Démosle la gloria a quien la merece, a quien es digno, a nuestro Señor, que orquestó toda nuestra vida, así como la vida de Ruth, para un día llamarnos a la salvación. Y hoy estamos aquí porque Dios ordenó todo, porque Dios puso a la persona que nos habló de Cristo. Todo lo hizo para que Él fuese glorificado, recibiese gloria a través de nuestra salvación, de nuestra vida. Así que glorias sean dadas a nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te alabamos y damos gracias por tu gran misericordia, Señor, al habernos salvado, por tu gran bondad, Señor, al habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, al habernos, Señor, llamado tus hijos cuando éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, Señor. Tú nos rescataste y nos diste vida y vida abundante. Queremos alabarte, queremos bendecirte y darte gracias por haber estudiado este precioso libro, Señor, de Ruth. Ayúdanos a seguir aprendiendo de él, a seguir meditando en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas para tu gloria. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.